hablando de Éxodo 25, 1 al 9. Y les digo una cosa, cada uno de los puntos que hemos tratado todos estos días, eso pudiéramos seguir hasta el año que viene hablando sobre esto. Porque es tan importante y venimos hablando pues precisamente de la importancia que tiene, lo significativo, lo simbólico que es hablar del tabernáculo de reunión, que lo hemos releído y leído tantas veces y no entendemos el significado a lo mejor hoy en día, y que simplemente el significado de hoy en día tiene un nombre y es Cristo. Porque desde el inicio, desde que el Señor sacó al pueblo de Egipto, venía hablando de Cristo a través de simbología, a través de simbología y simbología y simbología, por la importancia que tiene Cristo en nuestra vida, el significado, y que no, y a veces pensamos, aún como cristianos, como pensar que Cristo es Nuevo Testamento para allá. Cuando nació allí, que tuvo protagonismo desde el principio. Desde el principio. Leo algunos versículos, vamos hoy, si quieren anoten, tenemos cena y tenemos la clase también. Éxodo 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñida de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, aceite para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de encaste para el efod y para el pectoral, y ahí va. Vamos a ver lo demás después. Así que hemos hablado del oro, del significado del oro, ¿verdad? La dignidad, la pureza, la fe. La plata, pues nos recuerda la redención. El cobre, el juicio del Señor, ese juicio, ¿no?, que el Señor va a hacer. Pero también vimos que pegado viene el azul, y por un lado el juicio, por otro lado la esperanza, que nos habla del cielo, ¿verdad? Y que Jesús, pues, cuando nos habla de eso, Jesús bajó del cielo, subió al cielo y todo eso, lo que nos está simplemente recordando ese azul que viene hablando el Señor ya desde el tabernáculo, representado ahora en el Nuevo Testamento de la manera como lo hemos venido viendo. ¿Okay? Ahora vemos entonces el 25:4, ya me habla del azul, lo hablamos la semana pasada, me habla del púrpura. El púrpura es una mezcla de ¿qué colores? Rojo y azul. El rojo o el carmesí y el azul. Ese es el color púrpura, y es llamativo que en ese mismo versículo está entre los dos precisamente, entre el azul y el carmesí. El púrpura, ¿no? Y entonces el púrpura es una mezcla de ellos. Y era usado en la vestidura del sumo sacerdote y en las cortinas también del tabernáculo. Y como vemos en Éxodo 39:1, voy a mencionar ya unos versículos, algunos otros temas que vamos a tratar, pues no, puntos que nos extendemos un poco más. Pero dice de Éxodo 39:1, del azul, púrpura y carmesí hicieron la vestidura del ministerio para ministrar en el santuario. Asimismo hicieron la vestidura sagrada para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Es símbolo de realeza y símbolo de nobleza. Y era uno de los colores más caros y difíciles en la antigüedad de conseguir. Más caro, porque para el Señor siempre es lo mejor en la antigüedad. Pero también lo vemos representado en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento lo hemos representado como desprecio, ¿no?, por el Señor. Los soldados romanos vistieron al Señor con manto púrpura.
Juan 19:2. En burla de una realeza. Ellos lo hicieron en burla de la realeza. Por eso fue que le pusieron la corona de espinas, burlándose de una realeza del Señor, ¿no? Dice en Juan 19:2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. De púrpura. Así que como lo hicieron burlándose, lo hicieron con desprecio, como fue el Señor despreciado y como aún hoy en día sigue despreciado por todos aquellos que no lo reciben, por todos aquellos que no lo aceptan, los que se burlan, pero los que no se burlan igualmente lo de darle espaldas al Señor es despreciado también. Tu amigo y amiga que me estás escuchando, que no has tenido un encuentro con el Señor, no has tenido un encuentro, tú lo estás despreciando. Dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, ¿y qué? Y no lo estimamos. Despreciado y desechado como algo que no vale nada. Así lo tenían estos soldados romanos allí. Sin embargo, hoy había un cumplimiento y ellos no lo sabían. No sabían que realmente lo que estaban haciendo era algo simbólico, porque sí, él es rey de reyes. Y a lo mejor ellos lo hacían por desprecio y burlándose, pero él era rey de reyes y es rey de reyes. En Hechos 2:36, por eso dice aquí Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y Apocalipsis 19:11 y 19:16. Apocalipsis 19:11 al 16, donde dice la palabra también: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y en su vestidura y en su muslo, hablando del Señor, tiene escrito este nombre. ¿Cuál? Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Así que bajo esa autoridad de Señor, así que bajo esa autoridad de Rey de reyes y Señor de señores, nosotros sus siervos debemos vivir, debemos obedecer, debemos seguir. Porque eso es lo que es el Señor. Así que eso es lo que se representa, el color púrpura, y eso es lo que le decía el Señor allí cada vez que veían ese color. Tanto la vestidura de Aarón como el tabernáculo, en la unión de todo y cada una de las cosas que el Señor presenta allí, la representación que tiene cada una de ellas. Carmesí es el otro color que sigue. El carmesí es un rojo vivo, intenso, que simboliza la sangre, el sacrificio y expiación del Señor. El carmesí se relaciona con la sangre de Cristo derramada en la cruz. En el tabernáculo estaba este color en los cortinajes y también en las vestiduras sacerdotales. Por ejemplo, en Éxodo 26:1 y 26:14. 26:1 y 26:14. Harás el tabernáculo
de 10 cortinas de lino torcido. Fíjense que estos tres, azul, púrpura y carmesí, en muchos versículos lo vamos a ver juntos, por la relación que tienen. En muchos. Aquí también, azul, púrpura y carmesí. En el 26:11 me dice: harás también en la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, o lo mismo, por simbología, carmesí, y una cubierta de pieles de tejones encima. Así que viene a representar esa sangre derramada, y esa sangre que se derramaba allí en ese momento a través de los sacrificios que venía a ser para perdón de pecados del pueblo en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento es por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos nuevamente al versículo que hablamos ahorita en Apocalipsis 19, 11 y 13. Y el 13 dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba fiel y verdadero. Y en el 13 dice: estaba vestido de ropa teñida en sangre o en carmesí. Teñida en sangre. Así que esa representación, la sangre que redime, la sangre que purifica de nuestro Señor Jesucristo, y que sin esa sangre, si no nos hubiese limpiado, no tuviéramos ninguno de nosotros aquí. Ninguno de nosotros. Una sangre que tiene simbología, no desde el tabernáculo, lo que ella sigue haciendo en nuestros tiempos, que es limpiar del pecado, sino que ya cuando el Señor sacó de Egipto a su pueblo, ya estaba esa simbología, como vemos en Éxodo 12:22 al 12:23. Dice: y tomad un manojo de hisopo, guarden ese nombre allí, hisopo, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo, ¿en dónde? En la sangre que estará en un levillo, y unta el dintel era de las puertas. Eso era cuando iba a pasear la muerte por Egipto, que iban a morir los primogénitos, ¿se acuerdan? Y entonces iban a ser rodeados los dinteles de la puerta, iban a ser rodeados para que la sangre, la muerte pasara de largo. ¿Ok? Y entonces sigue diciendo: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Por qué? Por la sangre rociada de ese cordero representativo que viene a ser de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el salmista David, cuando hizo lo que hizo con Betsabé, que pecó con Betsabé, que él quería recobrar nuevamente esa relación con Dios. Vemos en el Salmo 51, entre uno de los salmos que fue escrito en esa circunstancia, en ese momento. Vemos en el Salmo 51, 7, específicamente hablando de un versículo, que lo que él le pide al Señor: purifícame con hisopo, porque ese hisopo naturalmente llevaba la sangre, tenía que tener sangre, como hacía en el tabernáculo, como hacía o como hizo allí el Señor en los dinteles, era con hisopo que se hacía. Por eso él dice: purifícame con hisopo, y fíjense, y seré limpio, porque no hay otra manera si el Señor no lo limpia con su sangre bendita y preciosa. No hay otra manera que nuestra familia sea salva si no es limpia con la sangre del Señor. No hay otra manera que este país conozca a Cristo si no es limpio con la sangre del Cordero. Límpiame con hisopo. Lávame y seré más blanco que la nieve. En Hebreos 9:18, vamos a buscarlo todos, porque es un texto que lleva unos cuantos versículos.
Pero es tan importante, además, también los otros puntos, pero esto es fundamental en nosotros. Debemos entender el significado de la sangre de nuestro Señor y esa simbología. Hebreo 9:18 al 9:28, recordemos que esa carta de los Hebreos era dirigida específicamente porque la iglesia estaba formada más. ¿Por qué? El nombre lo dice, hebreos. No es que no hubieran griegos, pero había mayor parte de hebreos. Eso es carta a los hebreos. ¿Ok? Entonces dice en el 9:18, donde ellos tenían arraigados sus costumbres, y entonces se le presenta aquí el significado anterior, pero el significado también presente. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Cuál es el primer pacto? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Señor hizo con su pueblo. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo con la sangre, ¿verdad? Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, escuchen la palabra, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin eso, sin el derramamiento de sangre. Ahora viene el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en ese tabernáculo, figura de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios como sacerdote, Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así en el otro tiempo, lo que hemos venido viendo. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, y de la manera que ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que en Hebreo presenta acá la carta lo que fue, pero también lo que es con Cristo. ¿Estamos claritos? Por eso el significado del carmesí, el color rojo, de dónde viene, cada vez que ellos veían, y fíjate que como el Señor usa los sentidos, la vista. Con el sentido de la vista puede ser para ayudar o para ser de bendición, pero también puede ser para hacer maldición, según lo que veamos. Vemos entonces también que sigue y vamos a ver la justificación, la pureza. ¿En dónde? En el lino fino. Éxodo 25:4, el azul, púrpura, carmesí. Ahora miren en relación a la vestidura, lino fino. El lino fino representa la justicia de Cristo, pero en relación a la justificación. Apocalipsis 19:7 al 19:8. Apocalipsis 19:7 al 19:8. ¿Estamos bien, hermanitos? ¿Hasta aquí? Sí, vamos. Ok. Bien. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa, fíjense, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, las acciones justas de los santos, y esas acciones justas son porque el Señor nos dio nueva vestidura.
esas acciones justas. Por eso dice acá la palabra, y a ella será concedido. ¿Quién nos concedió? El Señor. ¿Por qué lo concedió? Porque nos justificó con su sangre, nos justificó con su muerte, nos limpió. Él pagó la culpa de nuestros pecados. Nos justificó, por eso es que nos lo puede conceder, que nos vistamos de lino fino, porque Él es el que puede decir, son limpios por mi sangre. Por eso es que Él es nuestro abogado. Él es el que dice, puede decir, no, yo sé que eso es así, yo mismo lo limpié, lo defiende por eso. Se le ha concedido que se vista de lino fino, y ese lino fino limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Son las acciones justas, fíjense el verbo también, son, no es que eran, son en ese momento. Porque vamos a ser vestidos de lino fino que resplandeciente cuando estemos en el cielo, no cuando estemos en la tierra, ¿verdad? ¿Ok? Bien, sigue hablando entonces, me sigue hablando el versículo, me habla también de pelo de cabras. Pelo de cabra simboliza la expiación. La expiación la vemos en Levítico 16, 8 al 10, se utilizaba un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio para el perdón de los pecados del pueblo. Solamente le han nombrado unos versículos. Esto realmente se extiende a todo, prácticamente parte de todo el capítulo, pero no da tiempo de verlo todo. Estoy mencionando algunas cosas para que tengamos una idea de lo que venimos hablando. El pelo de cabra, vemos el Levítico 16, 8 al 10, y echará suerte de Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, así se le llamaba al que iba a ese chivo expiatorio, Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Pero fíjense que era usado ¿para qué? Reconciliación, una vez que era ofrecido, que fue lo que vino a hacer Cristo con nosotros también, a reconciliarnos. ¿Con quién? Con Dios. A reconciliarnos con Dios. Así que vemos también figura ahí en esa reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Y pueden seguir leyendo, me mando del 14 al 16 o el capítulo completo también en sus casas para que tengan mayor claridad de lo que estamos hablando. Pero ahí está el meollo del asunto, para qué se usaba. Un chivo expiatorio, y que tenía que ver con la limpieza del pueblo en relación al pecado, y que se hacía anualmente. ¿Ok? Seguimos en el versículo 25:5. Vemos el sacrificio, pero también vemos la protección y la provisión de Dios. Sigue el 25:5 y me dicen: pieles de carneros teñidas de rojos, pieles de tejones y madera de acacia. Fíjense que las pieles de carneros, los carneros no son rojos, pero mandaban a teñirlas de rojo por ese mismo significado también, y ese énfasis en el significado que el Señor le da en relación a la sangre, hablando de sacrificio. Pero me habla aquí, y está relacionado esto con lo que vemos en Génesis 22:13. Génesis 22:13, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó con Abraham cuando iba a ofrecer sacrificio a su hijo? ¿Qué pasó? Cuando iba a ofrecer Isaac, ¿qué pasó? ¿Qué le presentó el Señor? Un buey, una vaca. ¿Qué le ofreció? Un carnero. Un carnero. Y ahí dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué representa ese carnero?
El Señor se lo dio en lugar, a veces también el mismo Isaac viene a ser también una figura de Cristo, pero vemos también ese carnero, cómo tomó el lugar en ese momento de Isaac, como una simbología de lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, por los creyentes que nos van a escuchar también después. Así que hizo esa provisión, ese sacrificio, esa protección, es lo que viene representando entonces esa piel de carnero teñida de rojo. La piel de tejones no lo vamos a ver porque hay discusión en relación a este punto allí. Algunos dicen que los tejones eran inmundos como para considerarlos allí, y lo que está haciendo es referencia a otro tipo de animal que está en el mar. Entonces, esas cositas es preferible, como no hay mayor detalle tampoco en la Biblia, muchos de ellos son esto, esos puntos los vamos a saltar hacia la madera de acacia. Madera de acacia. ¿Qué representa la madera de acacia? En ese tiempo la madera de acacia era duradera y era resistible. En el tiempo podía pasar los años, era duradera y resistía. Una madera muy, muy, muy dura, que era ideal para la construcción, estructura que debían soportar mucho peso durante mucho tiempo también. Era muy dura. ¿Qué simboliza en relación a nuestro Señor Jesucristo? La incorruptibilidad y la permanencia. La permanencia. ¿En quién? En la humanidad de Cristo. Como hombre. ¿Por qué como hombre? Bueno, porque la palabra nos habla en la resistencia que tuvo, por lo menos, vámonos a Hebreos 4:15. Y déjenlo en Hebreo porque vamos a ver otro versículo. 4:15. Ajá. Vemos que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todos los aspectos, pero sin pecado. ¿Qué nos habla esto en relación a lo que venimos hablando? Se mantuvo, permanencia, como hombre. Porque cuando el Señor Jesucristo fue tentado, y ahí era como hombre. Como Dios no hubiese tenido gracia. Él era 100% Dios, 100% hombre. Pero allí en las tentaciones que Él tuvo fue en su humanidad. Y es por eso que Él puede a nosotros también ayudarnos como cuando seamos tentados, como dice la palabra del Señor. Así que el Señor resistió sin ceder al pecado. Sin ceder al pecado. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, escuché la palabra como es, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Santo, sin mancha. Me habla de incorruptibilidad. En su humanidad se pudo mantener sin mancha en santidad, en santidad. Así que la madera de acacia pues es una, cuando vemos la madera de acacia en Efesios 25, en Éxodo 25, 10 al 11, búsquenlo en su casa, aquí no, solamente se lo menciono, que dice, agarran la madera de acacia, pero también le hacen una cubierta de oro. Esa unión entre las dos me está hablando de la humanidad del Señor, pero también de la divinidad, por lo que vimos que significa el oro al principio. ¿Sí? ¿Estamos? Hemos venido hablando de ambas y se nos puede hacer más fácil relacionar.
Ahora, la unión de ellas dos me está hablando de Señor Jesucristo, hombre, el Señor Jesucristo, Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Así que pues, seguimos adelante. Entonces la madera de acacia, ya tenemos entonces, venimos hablando de qué, color púrpura, de carmesí, ¿de qué más? ¿De la piel de qué? Cabra, el carnero, ay, ajá. Y ahora, ok, ahora vamos a hablar del 6, que me habla del aceite para el alumbrado. ¿Qué significará ese aceite? Yo creo que eso no hay mucho que decir. ¿Qué significa el aceite en nuestra vida hoy en día? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando o obrando en, vamos a decirlo, en unión con el Señor, porque lo que el Señor inició, ahí está también el Espíritu Santo junto con el Señor para finalizar esa obra en nosotros, como vemos la palabra, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo nuestro paracleto, es el Espíritu Santo que nos redarguye, es el Espíritu Santo que nos lleva también, y esa obra no va a terminarse porque está ahí el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Romanos 8:9 al 8:11, esa presencia del Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, escúchenme bien mis hermanos, estamos mandados a vivir, y se supone que nosotros cuando venimos al Señor debemos vivir según el Espíritu, que nos lo dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí vemos, la relación no es de Él. Vemos la simbología, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, lo vemos en el tabernáculo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y lo repite y hace énfasis. Vemos la relación entonces que hay entre lo que hizo el Señor en nosotros, pero la presencia del Espíritu Santo también obrando en nuestra vida, que también está reflejada en el tabernáculo de la unión, y que es importante y que no se puede sacar de la ecuación, porque es parte de esa ecuación. Dice el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Así que esa presencia del Espíritu Santo, que es la garantía que nosotros tenemos, es la garantía de lo que el Señor va a terminar a hacer en nosotros, es la garantía que nosotros nos espera un lugar mejor, es la garantía. Ahí estaba también en el tabernáculo, y es la regeneración también que el Señor va obrando en nuestra vida, va cambiando y haciendo las cosas que tiene que hacer en nosotros, si se lo dejamos también hacer, para que el que comenzó la buena obra también la culmine como Él lo prometió. Y habla pues el aceite de la unción, se usaba para, por supuesto, como dice su primera palabra, para ungir a los sacerdotes. Las especias que la vemos en Lucas 4:18, cuando el Señor fue ungido. 4:18, la simbología de las oraciones de los santos también, en Apocalipsis 5:8. El incienso se identifica con las oraciones nuestras, las oraciones de los creyentes. ¿Ok? Ahí no hay mucho ya que hablar, porque son puntos o asuntos básicos que ya nosotros debemos saber, que solamente lo estamos dando por encima.
Me habla de Éxodo 25:7, piedra de ónice, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Cada piedra representaba una tribu, que la pueden revisar en Éxodo 28, 17 al 21. Fíjense que estaba en el efod y estaba en el pectoral también del sacerdote, del sumo sacerdote, estaba allí representada. ¿Qué representa las 12 tribus? Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nos lleva a su pueblo ante el Señor, ante Dios, que era la función también del sumo sacerdote, presentarse delante de Dios en representación del pueblo. Así que cada una de estas piedras que representaba al pueblo, que la llevaban allí, era la representación de las tribus. Y hoy en día el Señor pues es ese sumo sacerdote que nos lleva delante de Dios. Dice en Hebreos 7:22 al 7:25, nos dice: por tanto Jesús es hecho fiador a un mejor pacto, y luego vosotros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podía continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, que es la función del sumo sacerdote. Eso también lo hace el Señor. Así que bueno, el 25:8 y 25:9 nos habla del tabernáculo viviente, que es lo que hemos venido escuchando, viendo en estas 3 prédicas que hoy culmina. Ese tabernáculo viviente es Cristo, y dice: y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La palabra tabernáculo significa morada. Morada. La palabra tabernáculo, que no era otra cosa sino que siempre representaba esa presencia de Dios, pero también donde Dios iba a comunicarse, donde Dios iba a estar con el pueblo también, esa cercanía hacia su pueblo. En Mateo 1:23 y Juan 1:14, ya para concluir. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, a través de Cristo, de ese tabernáculo viviente que nos acerca a Dios. Y en Juan 1:14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra tabernáculo, con su significado, usted no va a encontrar esa palabra con ese significado en hebreo, morada. No la va a encontrar en ningún otro sitio de la Biblia, sino solamente aquí en Juan 1:14, cuando dice: y habitó entre nosotros, queriendo no decir que aquel tabernáculo es el mismo en Cristo. Busque esa palabra y no la va a encontrar en otro sitio, sino allí reflejada en el Señor Jesús, cuando dice: y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo el recorrido que hicimos, ¿cuántas veces hemos leído Juan 1:14 y no sabemos qué significa? Bueno, habitó, que vino a la tierra, que estuvo entre nosotros, y no es el mensaje principal que nos quiere dar ese versículo allí con esa palabra, sino que es el que puede acercarnos a Dios es a través de Él, a través de Jesús, que era para eso el significado, y por lo cual Dios instituyó que se hiciera el tabernáculo, como vimos en Éxodo, y que todos los significados giran alrededor de nuestro bendito
Señor Jesucristo. Mi hermano, y así, cantidad de significado, el maná del desierto, el agua de la roca, cantidad de significados imparables, no podemos parar, de toda la simbología que lo vamos a encontrar y que representa a Jesús. Hoy en día, mi hermano, debemos entender que nosotros nos acercamos a Dios fue por la obra redentora de Cristo. El Cristo que murió por nosotros. El Cristo, el énfasis que vemos en la palabra es en relación a Jesucristo. Y es por eso que estamos llamados a tener una relación íntima con Él. Íntima con Él. Con nuestro bendito Señor. Así que hay que esa relación buscarla, hablarle, dirigirnos a Él, porque a veces se puede sentir mal alguno, pero bueno, es a través del Padre, es a través de Cristo, pero que ya va, ya en el Nuevo Testamento vemos que la obra redentora, el intercesor, el que es la cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia, es Cristo. No es que no nos vamos a dirigir al Padre, pero ojo, no podemos dejar a Cristo a un lado. Es mi Salvador, mi Redentor. Y debo tratar de mantener una relación estrecha con nuestro Señor. Amén. Así que bueno, recordemos entonces el cumplimiento del tabernáculo de nuestro Señor. Cristo es el perfecto sacrificio, Él es Rey de Reyes. Recordemos siempre pues qué representa cada uno, espero que hayan anotado. Simplemente lo que nos venía hablando aquí se estaba anticipando la obra redentora de Cristo, nada más. Y no dejemos, mi hermano, de masticar eso, de pensar en cada significado, porque cada uno de esos significados debe tenerlo en nuestra vida también, un valor que debemos nosotros darle. Amén.